A, pubofemoral, B, iliofemoral, C, isquiofemoral, D, redondo. Isquiofemoral. Ujú. Entonces el isquiofemoral es el único que está ubicado en la parte posterior porque va de la tuberosidad isquiática al fémur. Los otros son anteriores desde el ilion al fémur, desde el pubis al fémur, y el redondo de la cabeza va en la cavidad acetabular. Entonces, en ese caso, el que se dañaría sería el isquiofemoral. Después pasamos a mirar esta parte. Ah, no, esta me dice que no la alcanzamos a ver, el ritmo lumbopélvico. Cuando vimos a nivel de hombro, hablábamos del ritmo escapulomeral. Y al decir ritmo, decíamos que es un movimiento sincrónico, armónico entre diferentes estructuras. En este caso, las estructuras que están involucradas en este ritmo lumbopélvico es la región lumbosacra y la articulación con la pelvis. Y en la pelvis estamos hablando de los tres huesos que están fusionados, que sería el ilion, el isquion y el pubis. ¿En qué momento observamos este ritmo lumbopélvico? En hombro decíamos, cuando hacemos el movimiento hacia abducción, vamos a notar el ritmo escapulomeral. En este caso, cuando hacemos el movimiento hacia flexión anterior de la columna, como lo vemos en la imagen, y cuando regresamos a la posición de extensión o posición neutra, es donde vamos a observar el ritmo. Importante que acá la cabeza va acompañando también el movimiento para no causar restricción de los músculos que están haciendo parte de ese complejo. Miremos acá. ¿Quién me regala una interpretación de lo que ven en cuanto a imagen? Estas tres posiciones, solo haciendo inferencia a lo que nos muestra la imagen, ¿qué podemos concluir? Acá les aclaro, está la región lumbar, están las 5 vértebras lumbares, acá está la parte sacra, esta sería la pelvis, acá vemos la tuberosidad isquiática, este sería el fémur, esta es la cabeza del fémur. Y estos los isquiotibiales. ¿Qué podemos interpretar con esas tres imágenes? Pues profesora, es casi lo mismo que las anteriores imágenes, ¿no? O sea, de una persona Profe, inclinándose. que hay una contracción de los isquiotibiales cuando se hace flexión, Mi extensión. cuando se hace extensión y cuando se hace flexión al revés. Cuando se hace flexión se contraen y cuando se hace extensión se extienden o... Se relajan, ¿no? Por Miremos decirlo así. Quedan como más, en fase neutra, pues. entonces, miremos la interacción entre todos, puntos a tener en cuenta. En estas dos primeras imágenes, ¿qué ocurre? La pelvis queda en la misma posición. En esta otra imagen, ¿qué ocurre? La pelvis está elevándose un poquito más, la parte posterior ya cambiaría la posición. Isquiotibiales en estos estarían en la misma posición y en esta están mucho más alargados. Diferencias entre las tres imágenes acá, tenemos lordosis lumbar, acá se aplana la lordosis y acá se sigue aplanando la lordosis. ¿Qué interpretación podemos hacer de esto? Cuando estamos, esta sería la posición en neutro, estamos de pie sin ninguna modificación. Cuando empezamos a hacer la flexión de tronco, ¿qué va a ocurrir? En este caso se empieza a aplanar la lordosis lumbar, si miramos solo esta región. Quiere decir que los músculos ahí están estables, no están haciendo movimientos, sino solo manteniendo la posición. ¿Qué está ocurriendo a este nivel? La pelvis está quieta, isquiotibiales está quieto. Conclusión, ¿quiénes empiezan a realizar el movimiento? La musculatura de la zona lumbar y la zona abdominal. Cuando sobrepasamos los grados de flexión, ¿qué va a ocurrir? La pelvis, la parte lumbar se sigue manteniendo estática, no se va a aumentar la lordosis lumbar, sino está aplanada y en este caso la pelvis va a rotar. ¿Qué quiere decir rotar? Va a ser un movimiento hacia adelante para poder permitir que los isquiotibiales se elonguen y completar el movimiento. Conclusión, los primeros grados de flexión de tronco se hacen a expensas de la región lumbosacra
y los últimos grados de la flexión de columna se hacen gracias a la rotación que hace la pelvis para facilitar el movimiento. Pensemos en una persona que tenga una retracción muy marcada de los isquiotibiales. ¿Qué quiere decir una retracción? Un acortamiento. Voy a pintarlo acá en esta imagen. Si estos músculos están acortados y están traccionando hacia abajo, ¿qué pasará con la pelvis? Si esta fuerza es mucho mayor, ¿qué posición asumiría la pelvis? Como la primera, profe. Exacto, analicemos estas dos. Entonces, este músculo se fortalece, tracciona hacia Volvería abajo como, y lo va a dejar casi en esta posición. Si lo deja en la posición de neutro, ¿qué quiere decir? Que para la persona poder terminar la flexión de columna, debe forzar al máximo la parte lumbar. Y forzar al máximo la parte lumbar es intentar llegar a tocar la punta de los pies, exigiéndole a las vértebras que vayan haciendo mucho más de la flexión y acá ya empezaría a aparecer como una cifosis. Si aparece eso y si se separan todas las carillas articulares, estaríamos llevando a que la presión se vaya a recibir más a nivel del disco. Por lo tanto, sería un movimiento que pone vulnerable toda esta región lumbar. Por tal motivo, importante para poder llegar a tocar la punta de los pies, más que cualquier cosa, es que flexibilicemos la musculatura posterior. ¿Cuál sería? Isquiotibiales y glúteo. Si isquiotibiales y glúteo están con una buena elongación, yo puedo llegar a tocar la punta de los pies, inicialmente con ayuda de la musculatura abdominal y espinal y después con la rotación de la pelvis. Solo que la rotación de la pelvis es difícil entrenarla cuando la persona está completamente en bloque. Nosotros nos vemos y aparentemente podemos decir, no, mi pelvis está normal, todos acá tenemos un movimiento completamente normal, pero puede ser que cuando hagamos esta actividad ya no veamos tan normal cómo se están ejecutando esos movimientos. Julio, si quieres ayúdame a leer lo que dice acá en ritmo lumbosacro. Desde con la columna, Sí, profe. sí. Entonces vamos a ver la interpretación de lo que acabamos de decir. Con la columna erecta se mantiene la lordosis lumbar y la pelvis en posición neutra. Es lo En que los estamos primeros viendo en esta grados de... primera imagen. Listo, sigue. Listo. En los primeros grados de la flexión, la pelvis permanece estática por la contracción y glúteos, mientras la columna lumbar inicia la flexión. En los últimos grados de la flexión, el movimiento se da en la pelvis y la flexión afecta a cada unidad funcional con un movimiento de flexión y algún deslizamiento. La limitación miofacial ayuda también en la limitación de la flexión completa. Listo, entonces ya tenemos acá claros los aspectos. ¿Qué puede hacer que este ritmo esté o afectado? sea, profe, en la primera imagen, Ujú. En esta estamos en neutro. Acá no está pasando nada, estamos en posición de pie. ¿Qué puede afectarme ese movimiento de flexión? Si estos músculos están acortados, si estos músculos no están funcionando o si la fascia está afectada. ¿Recuerdan que veíamos cuando hablábamos del dorsal ancho, la fascia toracolumbar, que era esa telita rosadita que estaba en el origen del músculo? Si esa telita está muy acortada o está pegada a los planos profundos, es decir, a todos los músculos, es como si tuviéramos una faja puesta. Y la faja, ¿qué va a hacer? Me mantiene en una posición derecha y no me va a dejar bajar. Puede ser otro de los restrictores. Puede ser que la persona no tenga alterado el ritmo lumbosacro en estas estructuras, sino en las que están recubriendo los músculos. ¿Quién va a determinar eso? Ustedes cuando hagan una evaluación del movimiento. Pueden decir la resistencia que hay es a nivel de la fascia o pueden decir la resistencia que hay es que la pelvis está pegada. ¿Por qué puede estar pegada la pelvis? Porque estos músculos isquiotibiales van a estar traccionando hacia abajo con mucha fuerza y no permiten que la pelvis haga movimiento de rotación o movimiento de giro. Cuando vamos a regresar otra vez a la posición
de pie o posición neutra, ¿qué ocurre? El movimiento contrario, es decir, el primero que se tiene que mover es la pelvis y después tiene que ir llegando a la posición la parte lumbar. En las personas que tienen afectado este ritmo, puede ser que el movimiento se dé solo en la región lumbar o que el movimiento sea un movimiento descontrolado a nivel de la pelvis, porque estos músculos no están acortados, sino al contrario, están muy sueltos y sin fuerza y permiten que la pelvis se vaya en cualquier dirección sin un mecanismo de protección o un mecanismo de control desde la contracción muscular. Cuando hacemos ese movimiento de flexión y lo vemos acá en la imagen, estamos haciendo la flexión de tronco específicamente a nivel lumbar, inmediatamente se está haciendo la flexión de cadera. Es un movimiento que ocurre de manera automática. Si vamos nosotros a trabajar los abdominales o la fuerza de los abdominales, puede que ustedes lo hayan visto que a nivel deportivo, por ejemplo, los futbolistas, cuando los vemos en campo de entrenamiento hacer trabajo de fuerza, ellos hacen los abdominales subiendo completamente a tocar las rodillas. ¿Qué opinan respecto a esta apreciación? Si hacemos ese movimiento llegando hasta tocar las rodillas, ¿qué tanto se están trabajando los flexores de columna y qué tanto se están trabajando los flexores de cadera? ¿Qué piensan ustedes? ¿En cuál actúa más? Imagínense el futbolista en la cancha, haciendo el movimiento que les acabo de mencionar. ¿En cuál de los dos movimientos trabaja más la columna? ¿Y en cuál trabaja más la cadera? ¿Cuando subo completamente a tocar las rodillas o cuando hacemos los abdominales de gimnasio que nos dicen levanten solo un poquito el tronco? Cuando subo completamente las rodillas, ¿no? Ahí trabajaríamos más ¿cuál? ¿Los abdominales o no? Cuando hacemos los abdominales, profe. Bien, entonces otra pregunta. ¿Todos los que están entrenando fútbol tienen la chocolatina marcada? ¿Todos los que hacen 200 No, abdominales? profe, todos no. Todos no. Entonces, Pregúntele a Gabriel, profe. podemos encontrar personas que dicen yo me hago 100 abdominales al día y cuando les decimos muéstreme cómo hacen los abdominales, nos muestran la de los futbolistas subiendo completamente con las rodillas flexionadas a tocar las rodillas. Pueden hacer esos 100 ejercicios, pero ¿qué está ocurriendo? Solo en los primeros grados estamos trabajando la parte abdominal y en los otros grados estamos trabajando los flexores de cadera. Quiere decir que lo que estamos sacando ahí son flexores de cadera y no solo abdominales. El trabajo neto de abdominales desde la parte biomecánica solo se ve cuando elevamos el tronco hasta el ángulo inferior de la escápula. No necesito para marcar la chocolatina subir hasta las rodillas porque es innecesario. Ahí estoy trabajando son los músculos flexores de cadera, ya que este movimiento, como lo vemos acá en la imagen, la primera apreciación, es un movimiento que sucede de manera automática. Por ese motivo, cuando ustedes pasen a ver cómo se evalúan los abdominales, en ningún momento nos van a decir toquen las rodillas, sino van a decir es solo suba hasta donde se finaliza la escápula. Ah, profe, por esa es la razón en que siempre Cristiano Ronaldo hace las flexiones corticas que llaman. Sí, pues no lo he visto hacer las Uno flexiones, pero siempre ve sí. los ejercicios que él Pero sube, chocolate. pero sí, siempre las hace corticas, nunca lo he visto que las haga largas. Exacto. Entonces, cuando vemos un adecuado entrenamiento, cuando se hace esa flexión corta, porque ahí sí estamos optimizando los flexores abdominales. Es decir, estaría trabajando recto abdominal, estarían trabajando oblicuos, estaría trabajando transverso en ese movimiento. Si ya sobrepasamos ese punto, y les dejo de tarea para que ustedes lo hagan, los que están aún acostados pueden hacerlo, van a subir hasta donde terminan las escápulas y continúen subiendo. En ese momento, si palpan los flexores de cadera, que ya sabemos dónde quedan, el psoas y el ilíaco, en ese punto van a empezar a sentir el tendoncito que se está marcando. ¿Qué quiere decir? Cuando ese ya se activa, en ese momento deja de actuar los abdominales y pasa la actividad más a los flexores de cadera.
ténganlo en cuenta para cuando tengan que hacer la parte de prescripción del ejercicio, verificar eso, que es un error muy común y por lo general nos dejamos convencer que las personas dicen, no, es mejor si lo hace así. Ya ustedes tienen acá el fundamento para saber realmente qué músculos están trabajando en cada situación. Esto ya lo dijimos ahora, cuando estamos flexionando la columna, hay una rotación simultánea de la pelvis y eso es lo que tenemos que intentar procurar nosotros que la persona realice. Muchos nos movemos en bloque y esa parte está tan estática que hace que exista una sobrecarga adicional en la región lumbar. ¿Qué sobrecarga teníamos antes? Habíamos hablado de la inclinación del sacro, las fuerzas de cizallamiento, la fuerza de gravedad, el peso del cuerpo o si manejo cargas adicionales. En este caso, si a eso le sumo que mi pelvis está completamente rígida o estática, le estaría aumentando una carga más que hace que sea una de las regiones más vulnerables. Cuando hacemos la extensión, ya les decía, hacemos el movimiento contrario, derrotamos la pelvis y después trabajamos la parte lumbar. Miremos esta otra partecita. Se refiere a las restricciones que hay cuando hacemos el movimiento de flexión. Acá lo podemos asumir desde dos puntos de vista, tanto de la musculatura que está en la parte extensora, la fascia y los ligamentos que están en la parte posterior. Cuando vimos de manera aislada lo que ocurría en cada uno de los segmentos de la columna, decíamos si hacemos el movimiento de flexión, que es el que estamos viendo acá, va a estar tenso todo lo que está en la parte posterior. En este caso serían músculos, la fascia y los ligamentos posteriores. Mientras que si voy al movimiento de extensión, ellos empezarían a estar laxos y el que empieza a tener mayor tensión va a ser la parte anterior. De acá que resaltamos el tejido de la fascia, que es creo que en algunas de las clases les comenté y el semestre pasado estuvimos en un seminario todos donde veíamos cómo la profesora Andrea mostraba ese manejo de las fascias. Es indispensable hacerlo para evitar que se convierta en un restrictor de movimiento que me va a llevar a una sobrecarga a las estructuras que tenemos a nivel de la columna. Miremos estos dos movimientos. Son los que se refieren a los movimientos pélvicos. En los movimientos pélvicos no los vamos a nombrar rotación, extensión, sino le vamos a colocar dos nombrecitos que son anteversión y retroversión. Anteversión es esta primera. ¿Qué ocurre en la anteversión? Mencionábamos en orígenes e inserciones la espina ilíaca anterosuperior, donde la encontramos si colocamos todas las manos en la cintura y los dedos en la parte anterior se sienten dos huesitos, esos que estamos sintiendo es la espina ilíaca anterosuperior. Cuando hacemos el movimiento de anteversión es como si sacáramos cola. Al sacar cola, ¿qué pasa con esas espinas ilíacas? Se van hacia abajo. Y si metemos cola o apretamos abdomen y cola al mismo tiempo, glúteo, ¿qué va a ocurrir con esas espinas ilíacas? Van hacia la parte superior o hacia arriba. Y tenemos como consecuencia estos dos movimientos que vemos en la imagen. El primero, cuando sacamos cola, es anteversión o til pélvico anterior y el otro es retroversión o til pélvico posterior. Pueden intentarlo hacer ustedes ahí en la posición que estén, si están sentados, si están en posición acostado, en cualquiera de las posiciones que asumamos tenemos que hacer este movimiento. Y esta es parte de la reeducación que hay que hacerle a los pacientes, porque no todos lo van a poder hacer fácilmente. Vamos a entender qué ocurre. Tenemos una postura que es una posición normal, podemos verla en esta primera imagen, y tenemos básicamente dos alteraciones posturales. Una es cuando la espalda está plana, no se nos marca mucho la lordosis acá, y otra es cuando la lordosis lumbar se nos marca de manera exagerada. Acá les decía, puede que digamos es que tiene mucha cola y finalmente nos damos cuenta que no tiene mucha cola, sino lo que tiene es demasiada inclinación a nivel del sacro y eso hace que sobresalga en la parte glútea. ¿Por qué? Vimos que el glúteo se origina en sacro, en ilion, sacro y coxis. Por ese motivo es una parte visual la que observamos en este caso.
Cuando tenemos una postura correcta, esas cargas van a pasar por la articulación del hombro, la cadera, por la parte de rodilla y a nivel de tobillo. En este caso, esas estructuras están dispuestas para recibir la carga de una manera adecuada. Cuando tenemos cualquiera de las dos alteraciones, esta primera es si apretamos cola y apretamos abdomen, vamos a quedar en esta posición de retroversión. Ahí vemos que se desplaza la línea de gravedad y la carga que reciben las estructuras. Por ese motivo, lo que no estaba preparado para recibir cargas, estamos más posterior a la articulación, van a empezar a sufrir diferentes tipos de lesiones por sobreuso o por sobrecarga, ya sea del peso o pesos adicionales que manejemos. En el caso de la anteversión de la pelvis, ¿qué está ocurriendo? Ya la toma de peso no está en la articulación, sino está por delante. Por delante a todas las estructuras que mencionamos, que igual va a generar un daño o un desgaste, ya sea de tipo articular, a nivel de ligamentos o a nivel muscular. Conclusión de esto, tenemos una línea de gravedad que va pasando por la parte media de todas las estructuras en una posición normal. Cuando estamos en retroversión, se dirige hacia atrás y cuando estamos en anteversión, se dirige hacia adelante. Un caso de anteversión, pues que se corrige rápidamente, es en embarazo. En embarazo el peso está dirigido hacia la parte anterior y hace que se desplace completamente toda esa línea de gravedad. Después nos toca reeducar a esa materna a que dirija nuevamente la posición a la parte posterior, porque es normal que después del embarazo queden asumiendo esa posición como si aún tuvieran el peso dirigido hacia la parte anterior o hacia el abdomen. No sé si hay preguntas respecto a esto. ¿Nos queda claro a todos cuál es la posición de anteversión y retroversión de la pelvis? Sí, profe. Vamos a hacer un análisis que es bastante interesante con esta gráfica, pero requerimos estar muy pendientes del ejercicio. Vamos a asumir que estas estructuras que estamos mostrando acá son las siguientes. Tenemos en esta parte, en la primera imagen, acá estaría el cuádriceps, estarían los flexores de cadera. En esta parte posterior tendríamos glúteo, acá tendríamos isquiotibiales, acá vemos el tensor de la fascia lata, vemos acá la rodilla, la cadera y la pelvis. En esta imagen estamos viendo a este nivel la parte lumbar, la curvatura lumbar, la lordosis. Acá vemos la pelvis, acá el sacro y el coxis. Esta flechita corresponde a los músculos abdominales. Esta flechita que baja corresponde a los flexores de cadera. Esta corresponde a los extensores de cadera, donde vamos a nombrar isquiotibiales y glúteo. Y esta corresponde a la musculatura espinal o la musculatura de espalda. ¿Cuál es el ejercicio que vamos a hacer ahora? Concentrarnos en cada uno de estos. Acá estoy pintando en rojo solamente la que corresponde a los flexores de cadera. Y ustedes ven que acá en la mitad aparece una ruedita. Vamos a imaginarnos esa pelvis como una ruedita que va a girar según las fuerzas que le estoy proporcionando. Nos olvidamos de todas las otras flechitas y solo nos vamos a quedar con la flechita de flexores de cadera. Si esa que pinté en rojo, vamos a traccionar o vamos a hacer un vector de fuerza en dirección inferior. En ese caso, ¿en qué posición quedaría la pelvis? Solo está trabajando esta. ¿La pelvis se va en anteversión o en retroversión? Anteversión, profe. Anteversión, sí. Anteversión. Ahí nos concentramos en el muñequito. Sería, cojo la espina ilíaca antero superior y la llevo hacia abajo. Cuando esto ocurre, ¿qué está pasando a este nivel? Estaría pasando esto. Es decir, se me está aumentando la lordosis lumbar. ¿Es claro para todos? Sí. Sí. Sí, profe. Listo. Borramos esto y nos olvidamos de esa línea. Vamos ahora a pensar que ya no estoy haciendo ese movimiento, sino estoy haciendo este movimiento.
las espinas ilíacas las tracciono hacia la parte superior. Si hago esa fuerza y me olvido de las otras flechitas, ¿en qué posición queda la pelvis? ¿Anteversión o retroversión? Retroversión. Retroversión, exacto. Es como si estuviéramos apretando la cola y en ese caso, ¿qué está ocurriendo acá? Esta curvatura se está disminuyendo o se está aplanando la espalda. Nos olvidamos de esa flecha y cambiamos. Ahora vamos a trabajar esta que está acá. Es decir, estoy contrayendo los músculos espinales o los extensores de columna. ¿Para dónde se va la pelvis? ¿Anteversión o retroversión? Cuando se hace que, profe, Cuando solo actuamos en este vector de fuerza, el trabajo de los músculos extensores de espalda. Hacia retroversión, profe. Anteversión, ¿no? ¿Quién da más? Tenemos retroversión, anteversión. ¿Quién apoya a Heidi? ¿Quién a Angie? Retroversión. retroversión, sí. Sí, profe, yo también digo que es retroversión. ¿Todos se van a retroversión? Miremos Sí, acá. Si Estoy se hace, llevando. Dime profe, ¿cómo era? Es que me acá. cortó. Solo vamos a estar trabajando la que pinté en rojo. Miren, es como si estuviéramos cogiendo el sacro y llevándolo hacia arriba. La pelvis, ¿hacia qué posición se va? ¿Anteversión o retroversión? Digo que anteversión. Anteversión. No, sí, profe, es Digo que anteversión. anteversión. Exacto, entonces, Ya gané 5. Sí, sí. entonces ya corregimos todos hacia anteversión. Miren la flechita, iría posición de anteversión. Nos olvidamos de esa. Ah, bueno, y si es anteversión, ¿qué ocurre con la parte lumbar? Se está aumentando. Olvidémonos de esas. Ahora nos vamos a quedar con esta otra flechita, solo con la de extensores de cadera donde están glúteos isquiotibiales. Vamos a colgarnos de esa flechita o hacer fuerza hacia ahí. ¿Hacia dónde gira la pelvis? ¿Hacia atrás o hacia adelante? Así es, retroversión. Hacia adelante. Hacia adelante, Sí, ¿no? O Hacia sea, atrás. si hago así. hacia atrás. O sea, Ahí. retroversión y hacia atrás.